nada, si quieres vamos a empezar, trasladar un poco el inicio del webinar, como os ha adelantado hasta hace un momentito. Ya tenéis ahí en pantalla lo que va a ser la presentación de Alberto González. Alberto, que bueno, pues además de experto en seguridad y protección de datos, es el subdelegado de AM en Valladolid. Os decía, consecuencia un poco de la situación que estamos viviendo como, sobre todo, personas, ¿no? Y además como profesionales que inciden directamente en nuestras empresas y en nuestros negocios, hemos creído conveniente poner esta serie en marcha, esta serie de webinars para ayudar a todo el colectivo. Os agradecemos que hoy estéis aquí con nosotros. Vamos a estar 1 hora aproximadamente escuchando a Alberto. Alberto, si te parece, en tu intervención, aproximadamente 40 minutitos, dejamos 20 para todas aquellas preguntas o dudas que nos quieran realizar los asistentes. Para eso disponéis del chat, para todo aquello que vayáis entendiendo, que queráis preguntarle, trasladarlo al chat, porque así yo, una vez que él acabe, pues intentaré trasladarle todas aquellas consultas y dudas que, bueno, pues se generen en consecuencia un poco de su exposición y de su intervención. Cualquier cosa me lo podéis dirigir al chat. Poco más que darle paso a Alberto para que haga su exposición y nos cuente un poquito qué es esto, ¿no? De lo que hablamos, de lo que vamos a hablar hoy, reapertura de negocios y protección de datos, donde analizamos las opciones de las empresas a la hora de adoptar medidas de seguridad sanitaria en materia de protección de datos. Por lo tanto, Alberto, adelante, toda la sala tuya, te escuchamos con atención. Vale, hablábamos de las desventajas del teletrabajo. Puede haber una pérdida de confidencialidad y pues posible inversión de costes, etcétera. Hay que hacer una inversión inicial que a lo mejor bueno, pues no todas las empresas están preparadas. Además, en estos momentos nos ha pillado, como todos sabemos, económicamente va a ser dificultoso. Bien, si optamos por la opción del teletrabajo, ¿qué documentación tenemos que preparar a cualquier empleado que vayamos a dejar en casa? En primer lugar, el consentimiento para utilizar dispositivos personales, lo que se llaman los BIOD, del inglés Bring Your Own Device, viene a ser aportas tu propio dispositivo, ¿de acuerdo? Aquí el consentimiento pues para utilizar dispositivos personales del interesado, como es el ADSL, el móvil, la tablet, ordenador o lo que sea. Y para tener acceso, para darle acceso a los recursos de la empresa, como son los correos, las bases de datos, los archivos, los servidores, etcétera. Y un acuerdo de teletrabajo, bueno, por coronavirus o por el motivo que sea, esto es la presentación para estas fechas, pero bueno, puede ser por otros motivos, y que incluye los deberes del teletrabajador en materia de protección de datos, la política de seguridad del personal, también para el tratamiento de datos personales. Aquí, al elaborar una política, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta al elaborar la política de teletrabajo? Pues hay que hacer 3 pasos principales, que es análisis, planificación e implantación, valorar qué puestos de empleo y qué perfiles profesionales pueden teletrabajar, hacer una evaluación de gastos y un plan de viabilidad. Bueno, herramientas para incorporar en el teletrabajo en organización, ahora veremos algunas, y cuál sería el marco jurídico del teletrabajo. Una planificación, donde debería haber una formación a sensibilización, una comunicación interna y externa y cuestiones importantes para llevar el protocolo, como es la flexibilidad, el control, el tipo de contrato, el tipo de jornada laboral, este tipo de cuestiones. Y luego ya se implanta pues con un programa, una serie de pasos para poner en marcha el teletrabajo. Pues se puede iniciar una experiencia piloto a ver si funciona, un seguimiento, tiene que haber unas métricas, sacar unas conclusiones. Puede funcionar o puede no funcionar. Esto al final, pues lógicamente como todo. Muy importante la gestión de los riesgos, importantísima, y ahora veremos por qué, y claves de seguridad. Añadido a esto, bueno, pues hay que tener en cuenta los aspectos legales del teletrabajo, que dice la ley del teletrabajo. No hay mucha legislación, por decir así. Está el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y el 34.8, que señala que las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar adaptaciones a la duración y distribución de la jornada de trabajo. Bueno, aquí hay que tener en cuenta todas estas circunstancias. Si se puede obligar o no al trabajador a trabajar desde casa, qué ocurre con los horarios y con los descansos, quién pone el material de trabajo, qué pasa si hay un accidente. Este tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. ¿Qué novedades tecnológicas hay en teletrabajo y qué retos suponen para la privacidad? Bueno, pues hay varias soluciones para el acceso remoto seguro.
Aquí el Centro Criptológico Nacional, el CCN, ha publicado unas recomendaciones de seguridad para las situaciones de teletrabajo y refuerzo de vigilancia. Vendría a ser el informe CCN CERT BP 18 y bueno, os voy a explicar un poquito lo que viene, que es lo que viene a continuación, cuáles son las mejores soluciones para teletrabajar, ¿vale? Si no trabajamos con los medios del usuario, pues aquí tendríamos otras soluciones. La solución en nube, por ejemplo, que permite un despliegue rápido del servicio y un acceso remoto seguro, no necesita gran capacidad dentro de la organización. Proporciona acceso seguro con doble factor de autenticación y trazabilidad de la conexión, que esto es muy importante para todos los usuarios remotos, y se basa en transmitir la capa de presentación de los sistemas corporativos a cualquier equipo remoto, si ha habido autenticación adecuada, ¿de acuerdo? Se aísla completamente la plataforma de acceso a la red corporativa, así se impiden las vulnerabilidades que pueda tener el cliente o que pongan en riesgo los sistemas operativos. Y algunos ejemplos de solución en nube, pues tenéis Workspace ONE, Horizon Cloud o Citrix Cloud Services, que es una de las soluciones que propone el Centro Criptológico Nacional. Este sería un ejemplo de solución en nube, ¿vale? Donde está el usuario, la nube, bueno, los equipos satélites, los escritorios virtuales, los VDI, etcétera. Otra solución sería los sistemas locales, on-premise, que se llaman, ¿no? En el propio centro de trabajo. Esto es como extender los límites de la organización más allá de las instalaciones. Aquí se despliegan equipos portátiles ya configurados y ya bastionados por la organización para que se pueda utilizar Internet como medio de acceso remoto a los servicios de la empresa. Requiere muchos mecanismos de seguridad que garanticen limitar el riesgo de la exposición de los sistemas y contiene 3 características principales. Uno, que el equipo cliente será un equipo corporativo que incluya, además de las medidas de seguridad estándar de la organización, medidas adicionales que permitan la comunicación con los servicios corporativos a través de Internet. Un canal seguro de comunicaciones que establece el canal de comunicaciones seguras entre el equipo portátil y la red de la organización, ¿de acuerdo? Y el acceso a servicios corporativos. En este caso, habría 3 escenarios también. Para un nivel de seguridad alto, un nivel de seguridad medio y un nivel de seguridad bajo. El nivel de seguridad alto, pues se accede a los servicios a través del sistema VDI, que es la máquina virtual, el de escritorio virtual, la infraestructura de escritorio virtual. El nivel de seguridad medio, pues se accedería a los servicios a través de un servidor de escritorio remoto, ¿vale? Y en seguridad más bajo, pues un acceso directo a la red corporativa que estaría permitido solamente con una serie de medidas de seguridad, como son la restricción de las direcciones IP de origen desde las que se permite originar las conexiones, el doble factor de autenticación, revisión de seguridad del equipo remoto siempre para garantizar que el antivirus está actualizado, que tiene los cortafuegos, bueno, esta serie de cuestiones. Aplicación de listas de acceso en el finalizador del túnel para garantizar que solo puede acceder a los servicios y aplicaciones específicas, es decir, que no se puede tener acceso a más partes de Internet que puedan ser peligrosas. Registro de auditoría de conexiones, inspección del tráfico generado, etcétera. Este sería un sistema de Virtual Desktop Infrastructure, el VDI, el escritorio virtual, la infraestructura de escritorio virtual. Aquí todos los equipos son de la compañía y el servidor central pues es el que permite o no permite en función de cómo se haya configurado. Y este sería el escritorio remoto. Y luego está el híbrido. Tenemos el de on-premise, tenemos el de nube y tenemos el sistema híbrido. Este que también permite un despliegue rápido. No es necesaria una gran capacidad dentro de lo que es la organización. Proporciona acceso seguro también con doble factor de autenticación y también la trazabilidad de la conexión. Muy importante las dos cuestiones. Aquí se basa en transmitir la capa de presentación de los sistemas corporativos a cualquier equipo y aísla completamente la plataforma de acceso, con lo cual no pone en peligro o evita que ponga en peligro ninguna vulnerabilidad los sistemas propios, que los clientes puedan tener vulnerabilidades que no afecten a nuestros sistemas. Y aquí, pues, 3 ejemplos también, Workspace ONE, Horizon Cloud y Citrix. Aquí tenéis una infraestructura híbrida. Perdón. Medidas de prevención que nos indica el Centro Criptológico Nacional. Bueno, pues estas que veis aquí. Vigilancia para monitorizar la seguridad de la infraestructura. Realizar auditorías en el sistema de acceso perimetral, quién se conecta, a qué hora, desde qué dirección IP, etcétera.
limitar los accesos, lógicamente, a localizaciones conocidas, actualizar los sistemas y equipos de cliente con los parches de seguridad, tener un plan de contingencia en caso de incidencia grave, esto es muy importante, implementar también la autenticación de doble factor, pero la multifactor. Redundancia, esto sería reforzar la disponibilidad de la infraestructura, los backups, las copias de seguridad, para también hacer test de recuperación completos cada cierto tiempo y incrementar el ancho de banda para que las conexiones pues no se vengan abajo, ¿de acuerdo? El esquema nacional de seguridad, aquí pues aplicar las medidas del esquema nacional de seguridad que además son obligatorias para las administraciones públicas. Perdón. Vale, también hay que tener en cuenta otro de las fórmulas de trabajo serían las videoconferencias, que están tan de actualidad ahora mismo. Se ha multiplicado por una barbaridad lo que es el tema de la videoconferencia. Aquí APEP, bueno, pues hizo una estadística de cuáles podían ser las mejores plataformas entre las más utilizadas y, bueno, curiosamente ganaba Jitsi por un poquito, aunque no era la mejor calidad, pero atendiendo al número de personas que se podían conectar a la vez y a privacidad, etcétera, una serie de parámetros. El resultado final, por poco, por encima de Skype, era que Jitsi era quizá la más completa a nivel privacidad y operatividad. Aquí tenéis otro gráfico, un poco. Y aquí un poco la tabla comparativa de plataformas de videoconferencia. Skype, cuántas personas se pueden conectar, qué límite de tiempo, qué necesidad de descarga, bueno, privacidad, seguridad, precio, compatibilidad. Estos son los parámetros que se han tenido en cuenta para hacer las valoraciones. Para formación, también las webs más utilizadas, pues APEP también sacó una gráfica con cuáles son las aplicaciones web más utilizadas y pues Google Classroom, ClassDojo, TeacherKit, bueno, todas las que veis aquí y también en función de su origen, de dónde almacenan la información, de si hay cifrado de datos, cuáles son las políticas de privacidad, qué datos se recogen muchos, se recogen pocos, si hay transferencia internacional, cómo se puede ejercitar los derechos y qué tipo de compromisos asume. Vale, las medidas de prevención son parecidas. También había que tener en cuenta, bueno, pues en las medidas de prevención el correo electrónico, si se accede desde equipos no gestionados por la organización, por ejemplo, hay que reforzar la inspección de los emails. Las herramientas de compartición de documentos, también hay que tener en cuenta que la documentación se almacena y comparte, puede estar distribuida en la propia plataforma, en nube o en equipos de otros usuarios que se lo descargan. Y aquí hay que revisar muy claramente los permisos, los accesos a las carpetas y a los documentos. Solo tienen que tener permiso las personas adecuadas y los documentos no se deben dejar accesibles a otras personas. Esto me vale tanto para documentación online como documentación física. O sea que al final viene a ser lo mismo el tratamiento online. Y respecto de la documentación sensible, como los datos personales, financieros, pues siempre es recomendable cifrarla de forma que aunque se descargue de estas plataformas sigan estando protegidas y sigan teniendo control sobre la misma. Aquí existe la tecnología IRM, que es la que hace que la documentación viaje protegida y cifrada y permite auditar el uso de estos documentos, incluso revocar el acceso cuando se requiere que ya no estén disponibles. Si hay que despedir a un empleado, se va de la empresa o lo que sea, pues se le revoca el permiso y ese documento ya no estaría accesible para él. Vale, centros de trabajo. Entraríamos ya en lo que es la actividad física. Nos metemos en materia de cuando ya sí tenemos que ir a trabajar, hemos dejado el teletrabajo, nos plantamos en la oficina, en el taller, en el despacho, donde sea. Y empezamos con la termovigilancia. Cuando ya tenemos que ir a trabajar y se nos abre un abanico de posibilidades en cuanto a cómo tomamos la temperatura, qué hacemos, cómo preservamos la salud de los empleados, de las personas también que puedan venir de fuera. Pues existen muchas tecnologías que suponen una novedad y un reto, claro, lógicamente. En la actualidad, yo ya he visto soluciones tecnológicas, por ejemplo, para la detección de fiebre directamente. Las soluciones que yo he podido observar pues son sin contacto, lógicamente, de alta precisión, fácil instalación, rapidez. Pues son las características que te da cualquier empresa que empieza a comercializar este tipo de productos. Evita falsas alarmas, es decir, que optimiza recursos. Hay soluciones tecnológicas para control de aforo con tecnología 3D,
con dispositivos con conectividad Wi-Fi o Ethernet, con una alta precisión superior al 98%, bueno, muy robusto, los datos no se pierden en caso de caída de la red, y muy ágiles. En el control de entrada y salidas, pues son tecnológicamente muy rápidas. Control de acceso sin contacto, también la detección de mascarilla y fiebre. Hay un algoritmo de inteligencia artificial que aumenta la precisión en el reconocimiento facial. Estas ya son más avanzadas, lógicamente. La verificación del reconocimiento facial en 0,2 segundos, pues instantánea prácticamente. Y existen múltiples tecnologías para esta solución, que es Bluetooth, NFC, código de barras, radiofrecuencia, biometría, etcétera. Más soluciones de control de accesos, pues el acceso a través del teléfono móvil, que también ofrecen diferentes soluciones, el de reconocimiento facial y la tecnología de radiofrecuencia. Es un poquito gráficamente para que se vea por qué tipo de soluciones nos podemos decantar. Todas estas están ya en el mercado, o sea que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y aquí, pues, diferentes aparatos. El terminal móvil con cámara termográfica. Bueno, no es el típico blanco que vemos que le toman la temperatura, es un poco más avanzado, pero bueno, vendría a ser esto. Cámara fija termográfica, y ahí veis, pues, lo que se puede observar desde lo que es la cámara. Algunas con identificación, otras no, depende de cómo se configure. Terminal de control de acceso con cámara termográfica, lo que viene a ser pues, un pedestal donde se mide la temperatura y cualquier otro parámetro que al final depende de la configuración que le demos al dispositivo, pero el dispositivo está capacitado para tomar datos, no tomarlos, o depende de la operativa con la que vayamos a trabajar, lógicamente. El arco de seguridad, que sirve para detectar metales, temperatura y para el conteo de personas, otra de las soluciones. Bueno, al final, como veis, hay varias y múltiples y variadas, que se suele decir. Como decíamos, es una novedad y es un reto, y ahora explicamos por qué. La tecnología, cualquiera de estas que hemos visto, al final estamos recopilando datos que bien pueden ser biométricos y desde luego son de salud. ¿Y qué pasa con los datos de salud? Nos tenemos que ir al artículo 9 del Reglamento de Protección de Datos, que nos habla del tratamiento de categorías especiales de datos personales, y nos dice, así de primeras, que quedan prohibidos los tratamientos de datos personales que revelen origen étnico, racial, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a vida sexual, orientación sexual de la persona física. De primeras está prohibido el tratamiento de estos datos. Y ahora nos vamos a las excepciones. Para este tipo de tratamiento, según la Agencia de Protección de Datos, en el comunicado que lanzó el 30 de abril, pues son dos. El tratamiento de datos cuando es necesario para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de derechos específicos del responsable, es decir, como obligación legal, como una obligación legal, pues está excepcionado, se podría tratar dato de salud. Y el 92H nos dice que el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia al tratamiento de tipo sanitario social, gestión de los sistemas de servicios de asistencia sanitaria social, bueno, etcétera, ¿vale? En este caso, el tratamiento de estos datos debería ser indicado por el Servicio de Prevención de Riesgos de la empresa. Bien, ya tenemos el artículo y las excepciones. ¿Qué pasa con los empleados? Aquí con el COVID-19 y el tratamiento de sus datos. Bueno, pues la Agencia de Protección de Datos nos dice que la base de legitimación pueden ser dos, o bien la obligación legal o bien el interés público. La obligación legal, que es la obligación de los empleadores de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras a su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo. Esa obligación operaría a la vez como excepción que permite el tratamiento de datos de salud y como base jurídica que legitima su tratamiento. Entonces, aquí la agencia en su informe nos dice que esto se puede utilizar. Y luego nos dice también que podría ampararse en el interés público, ¿vale? Pues ya que existen intereses generales en el terreno de la salud pública que deben ser protegidos, esto es obvio. No obstante, esta posibilidad requeriría igualmente, como establece el artículo 9.2i, un soporte normativo a través de leyes que establezcan ese interés. ¿Qué pasa? No tenemos esas leyes. Bien, seguimos. Que establezcan ese interés y que aporten las garantías adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades de los interesados.
Este es el punto, esta es la madre del cordero, este es el kit de la cuestión ahora mismo. La orden de sanidad, la 344-2020, que se actualizó el otro día, el 14 de mayo, no hace mención ninguna a nada en materia de protección de datos en cuanto a la vuelta a la reapertura de negocios, a la vuelta al trabajo, por decir así. Entonces, no hay un soporte normativo que ampare este tipo de tratamientos. Entonces, el interés público, la agencia dice que lo podemos utilizar, pero es como que se pone de perfil o que llama la atención a la administración y le dice, oye, usted es la autoridad, legisle de tal manera que, pues que haya un soporte normativo que establezcan este interés. Porque si no, pues bueno, estamos un poquito en el limbo. No tenemos claro cómo tratar esta información. ¿De acuerdo? No permite, en su circular o en su comunicado del otro día, no permite el consentimiento, ya que dice si el usuario quiere acceder a centros de trabajo o a un comercio, un centro comercial, centros educativos, otro tipo de establecimientos, el consentimiento no será libre y, por tanto, no sería válido el consentimiento. Y tampoco permite el consentimiento, el interés legítimo, por decir así, empresarial. Porque aquí da dos motivos. Una, ninguna disposición del artículo 9.2 permite levantar la prohibición del tratamiento de datos sensibles por razones de interés legítimo, ¿vale? Y la segunda dice que el impacto de este tratamiento sobre los derechos y libertades o intereses de los afectados haría que ese interés legítimo no resultara prevalente con carácter general. Es decir, que haciendo la ponderación nunca se saldría favorable al responsable el interés que tiene un interés legítimo en tratar datos de salud. Esta opción es un poco discutible, ya que el Comité Europeo de Protección de Datos pues valida el interés legítimo como base de legitimación en materia de ensayos clínicos, y estos tratamientos son pues mucho más profundos y mucho más que lo que es la mera toma de temperatura. Pero bueno, como es la Agencia de Protección de Datos la que luego al final se va a encargar probablemente de venir a vernos y saludarnos y preguntarnos qué tal todo, pues hagamos caso a la Agencia de Protección de Datos, que al final es el organismo y es la autoridad en esta materia. Así que esto sería la cuestión con respecto a los empleados. Acceso físico con toma de datos. Y vamos a recoger los datos. Bien, ¿qué dice la agencia? Primero, que la termovigilancia supone tratamiento de datos. Había dudas al respecto. Yo todavía las tengo, no en todos los casos, pero bueno, ahora hablaremos de ello. La agencia dice es una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados, ¿vale? Datos de salud de las personas, no solo porque la temperatura corporal es un dato de salud, sino también porque a partir de él se asume que una persona padece o no una concreta enfermedad, como es en este caso la infección por coronavirus. Entonces, le puede tener una repercusión personal para el afectado. ¿Qué dice también el comunicado? Bueno, pues la agencia dice que se van a llevar a cabo con frecuencia, y esto es así, en espacios públicos esta toma de datos, esta toma de temperatura, de forma que una eventual denegación de acceso a un centro educativo, laboral o comercial estaría desvelando a terceros que no tienen por qué, no hay ninguna justificación para que lo conozcan, que la persona afectada tiene una temperatura por encima de lo que se considera no relevante y, sobre todo, que puede haber sido contagiada por el virus. Las consecuencias de una posible denegación de acceso pueden tener un importante impacto para la persona afectada, dependiendo de las circunstancias en las que se produzca. Por lo tanto, la agencia cataloga todo como tratamiento y da estos argumentos para expresar sus reservas con respecto a qué se va a hacer o a la toma de datos de temperatura sobre las personas que quieran acceder a un centro de trabajo, un centro comercial, etcétera. Esos son los motivos principales. La agencia también entiende que un centro, un local donde se concentra un elevado número de clientes o usuarios ajenos a la empresa, cuidado, porque esto también es necesario legitimarlo, la presencia de trabajadores sobre los que el empresario tiene esa obligación legal de garantía de seguridad y salud ampararía la aplicación de la medida a aquellos. Es decir, volvemos a la obligación legal como base de legitimación para el tratamiento de datos, incluso de clientes de un bar o usuarios de un centro comercial, ya que como hay trabajadores dependientes del responsable y el empresario tiene que velar por la salud de estos trabajadores, le ampara la obligación legal en cuanto al tratamiento de datos de estos últimos. Vale. Lo que decimos, estaría amparado por la obligación legal de garantía sobre los trabajadores.
Siguiendo este criterio, pues se podría aplicar esta medida a proveedores, trabajadores externos que operen en centros de trabajo, o sea, autónomos, etcétera. Ya de cómo está por legislar, pues bueno, nos tenemos que atener a lo que la agencia opina. Yo creo que, bueno, al final tendrán que hacer una ley a medida de alguna manera, claro. Recomendaciones. Elijas la tecnología que elijas. Muy importante. Bien, evaluación de impacto. Estos son los criterios que marca la Agencia de Protección de Datos para hacer una evaluación de impacto. Cuando haya un tratamiento que implique la monitorización o control sistemático y exhaustivo, ¿vale? Bueno, pues este sería un criterio perfectamente aplicable a los controles sobre los trabajadores. Hay que hacerlo sistemáticamente, no vale que se lo haga hoy y ya me olvide, sino que tenemos que ir haciéndolo recurrentemente, claro. Tratamientos que impliquen el uso de datos de categoría especial. Ya hemos dicho que es un dato de salud, por tanto, no hay más que hablar y ya cumpliríamos 2 de ellos. Pero bueno, tratamientos que impliquen la toma de decisiones automatizadas. Tratamientos que impliquen el uso de nuevas tecnologías o el uso de innovador de tecnologías consolidadas. Bueno, pues este podría perfectamente valer para cualquiera de los dispositivos que hemos estado viendo, que son novedosos. O tratamientos que impidan a los interesados ejercer sus derechos. Si concurren 2 o más de estos criterios, es obligatoria la evaluación de impacto de privacidad, la evaluación de impacto de protección de datos. Por tanto, cualquier sistema que queráis implantar con recogida de datos es primordial e imprescindible que antes de nada se haga una evaluación de impacto en materia de protección de datos. Esto es así. Y, por supuesto, se hay que tener en cuenta los principios de protección de datos. La transparencia, que sería la información adecuada al usuario. Aquí podríamos utilizar pues, cartel parecido al de videovigilancia. Ya existen carteles de termovigilancia. Ya se les advierte a las personas de que va a haber alguien que les recoja la información. El principio de limitación de la finalidad. Solo utilizar los datos con la finalidad de acceder o no acceder al centro de trabajo o a donde corresponda. El principio de minimización, donde solo tenemos que recoger los datos estrictamente necesarios para lograr la finalidad para lo que lo estamos solicitando. Comprobar regular el principio de calidad, que es comprobar regularmente que las mediciones son correctas y el sistema está homologado. O sea, hemos cogido un dispositivo que es adecuado, no uno que nos traigan de China sin certificar. ¿De acuerdo? Bien. En puridad, por decir así, o en rigor, tendría que ser personal sanitario quien recogiese los datos para atender perfectamente el principio de calidad. Pero bueno, como eso es prácticamente imposible en casi todos los negocios, pues bien, al menos esas medidas que estoy comentando. Y el principio de confidencialidad sería aplicar las medidas técnicas y organizativas para los datos de categoría especial. Cuando haya tratamiento de datos de categoría especial, pues aplicar una serie de medidas en función del análisis de riesgos o de la evaluación de impacto que hayamos podido realizar. Aquí voy yo a una mínima discrepancia o, bueno, esto es más opinión mía sobre todo, qué pasa cuando en el acceso físico a un restaurante, a un centro donde haya múltiples personas, o normalmente suele ser un restaurante, lógicamente, quizá un centro comercial, haya un acceso físico, me tomen la temperatura, pero no me tomen los datos. El reglamento no dice, vamos, los usuarios no siempre son identificables. El reglamento o datos personales, cualquier información referida a persona identificada, o identificable. Si yo no puedo identificar a esa persona, no hay tratamiento de datos. Es decir, si solo hay una toma de temperatura y no hay otros medios que permitan identificar a esa persona, ni tecnológicos ni de ningún tipo, no hay identificación y, por tanto, se considera que no hay tratamiento. Pongo en teoría porque la agencia sí que ha puesto sus reservas diciendo, oye, si tú tomas la temperatura a un señor en la calle delante de otros 10 que quieren entrar también a ese establecimiento y da una temperatura que no normal, pues se está revelando. Entonces, bueno, en teoría, si no hay identificación, no hay tratamiento de datos. Si yo no hago un registro de datos, no hago un fichero, pues no hay tratamiento de datos, pero dejo las reservas hasta que legisle el legislador. Y cuando se trate solo de ese dato de temperatura, no se conserve, no se puede identificar, pues no hay dato personal ni tratamiento. En teoría, os voy a decir, como os he comentado ahora. Hay que estudiar cada caso y cada situación individualmente y valorar muy claramente la información que el responsable va a manejar. ¿Cuál es la información que va a tener en sus manos? Si va a recoger datos, si no va a recogerlos, cuánto tiempo va a tener, qué tipo de información. Bueno, eso es muy importante. Aquí la disyuntiva clara es, ¿recojo datos o no los recojo? ¿Solo tomo temperatura o no? Si solo tomo temperatura, ¿cómo hago de manera discreta para que nadie se entere si alguien da una temperatura anómala?
Este tipo de cuestiones son las que va a haber que ir poniendo sobre la mesa y que la experiencia nos las va a ir dando, porque esta situación al final nos ha pillado a todos un poco desprevenidos, pero con la experiencia, como todo, pues iremos saliendo adelante. Entonces hay que tener un poco de paciencia y sobre todo mucho criterio y sobre todo ser muy prudentes en el tratamiento de los datos. No lanzarse a comprar cualquier dispositivo sin ni siquiera haber adoptado unas medidas. Eso sí que es una recomendación clara. Oye, ¿queréis poner un sistema de termovigilancia? Perfecto. Haced evaluación de impacto. Hay un montón de profesionales en toda España que seguro que os pueden ayudar y nosotros también, claro. Pero antes de nada, valorar con un profesional de la privacidad si eso es un tratamiento adecuado, si no. Eso es muy importante a la hora de la gestión de los dispositivos. Se plantea siempre el mismo balance, seguridad, salud o privacidad, el interés vital, la salud pública, la vigilancia epidemiológica, pero también salvaguardar la intimidad, las garantías de libertad y la no discriminación. Este es el balance que siempre se va haciendo y me temo que irá cayendo más del lado de la salud sin privacidad, me temo, pero yo creo y yo abogo por una salud con privacidad. Hay muchos dispositivos, muchos sistemas, hay aplicaciones, se están desarrollando, por ejemplo, Google y Microsoft, una aplicación para control del COVID-19, en la cual, es la transferencia es por Bluetooth y Bluetooth convierte, por no hacerlo muy lioso, en un código que si yo doy una temperatura anómala va a lanzar un aviso siempre anónimo o no captando la identidad de las personas a las personas que han estado conmigo. Lógicamente que también tengan esa tecnología. Cuando entremos en el balance a mí siempre me gusta decir, es que nos están pidiendo ahora datos de salud y tal, que me descargue esta aplicación, esta otra, qué invasión de mi privacidad, ¿verdad? Bueno, cuando entremos en esa disyuntiva, recordemos cosas como esta, ¿vale? Cada día interactuamos mucho en todo tipo de plataformas, redes sociales, aplicaciones y, de los más superficiales. Así que tengamos también en cuenta y en valor qué tipo de aplicaciones son las más aprovechables o yo sí soy la tecnología es muy buena, utilicémosla y utilicémosla con cabeza. Esto es lo que ha pasado en un minuto en el mundo, en el universo online. Fijaos la cantidad de cuestiones. Bueno, muchos tendremos ya un Roomba en casa que no nos importa que vendan los planos de nuestra casa, no lo sabíamos hasta hoy. Muchos tendremos el Alexa o prácticamente todo el mundo en breve con el ataque para la privacidad que eso supone. Muchos tenemos una televisión, una Smart TV, Samsung o LG, viene a ser igual, que te advierte y te dice que puede escuchar tus conversaciones. En fin, valoremos todos a la hora de implantar medidas y también valoremos a la hora de ser nosotros los usuarios de esos dispositivos, porque también tenemos nuestra responsabilidad. Yo también soy muy de que nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad. Y hasta aquí, creo que más o menos me he ceñido al tiempo. Si el Estado, para el emprendedor, facilitará el acceso al teletrabajo y qué medidas va a poder poner en marcha el Estado. Entiendo que ahí ellos no se mojan. No, yo no creo que el Estado vaya a favorecer nada más allá de dar información. El Estado te pone el Centro Criptológico Nacional, que te da una serie de recomendaciones, el INCIBE, del que puedes sacar también una serie de recomendaciones. Es decir, recursos, o más allá de las ayudas que se puedan estar dando a través de los ICO para digitalización o para implantación del teletrabajo, que eso sí que lo está viendo, en función del plan de viabilidad y etcétera que tú puedas presentar, pero a nivel de implantar, yo creo que cada uno tendrá que valorar cuál es la situación de su empresa, cuál es la viabilidad del teletrabajo en su empresa y qué características tiene y a partir de ahí desarrollar un plan, lo que decíamos al principio, para implantación del teletrabajo, unas políticas y facilitar. El Estado te va a facilitar, el Estado más allá de lo que te digo, pues el Centro Criptológico Nacional o las guías que puedan sacar la Agencia de Protección de Datos a través de diferentes organismos para teletrabajo, etcétera. No sé si se refiere la pregunta a directamente te va a facilitar logísticamente algo. Yo creo que no. Te va a facilitar guías, recomendaciones, ayuda o aquellos casos en los que sea viable o soluciones de financiación o soluciones de subvencionadas, pero no más allá, yo creo. Relacionado también con la parte de seguridad,
Y hablando sobre todo de pequeñas empresas, porque al final entiendo que la mayoría de las, de las personas que hoy se han conectado y que, por supuesto, claro, al ser mayoritario en el mercado, el colectivo de la microempresa, quizás, ¿qué debe utilizar el emprendedor en su ordenador? ¿Qué herramientas a nivel de seguridad? ¿No? Entiendo que iba por ahí la pregunta para, bueno, pues estar seguro en ese sentido, ¿no? ¿A la hora del teletrabajo o en general? A la hora del teletrabajo, sí. Bueno, yo, desde luego, hay herramientas que son sencillas, no muy costosas, dentro de las ventajas, lo que decíamos antes, pero yo implantaría, desde luego, los antivirus actualizados, todos los programas tienen que ser, vamos, ni un programa pirata, todos los programas tienen que ser originales, desde luego, y luego tener siempre actualizado el equipo. A nivel de implantar el teletrabajo, pues quizá la solución en nube sea la más sencilla para la mini pyme, porque es la más accesible y quizá la más económica. No requiere de una infraestructura que pueda requerir cualquiera de las otras dos soluciones. Y si yo fuera una mini pyme, pues sí, me decantaría desde luego si fuera no, que lo soy, me decantaría por una solución en nube, muy probablemente. Va valorando los riesgos, pero por supuesto intentaría que los equipos fueran de empresa, si se puede, y si tengo que negociar con el empleado, pues a ver de qué manera securizamos esos equipos. Pero yo me decantaría por la solución en nube en caso de una micropyme que no quiera hacer un desembolso grande, etcétera, que es lo normal y lo que ahora todos queremos. Vale, otro oyente nos decía, en este caso, Gabriel Hornillos, una vez instalado un sistema de videovigilancia, los pasos para el tratamiento conforme al Reglamento General de Protección de Datos, ¿los podrías enumerar? Por ejemplo, consentimiento, evaluación de impacto, etcétera. Claro, mira, pues esta pregunta, como se suele decir, me alegra que me hagas esa pregunta. Te voy a hablar de videovigilancia y también, que no lo hemos pasado, pero ya que estamos lo digo, de los tratamientos de recogida de huella dactilar para control laboral, por ejemplo, o control de acceso. ¿Vale? Bien, la huella, erróneamente mucha gente piensa que con la videovigilancia, con el cartel informativo, etcétera, ya cumple con el tema de protección de datos. Y también es erróneo pensar que, oye, voy a poner una cámara de videovigilancia y voy a legalizar la empresa. Perdón, la videovigilancia. No, el tema de la protección de datos, es decir, un proyecto de protección de datos abarca todo. Desde la videovigilancia, que es una de las patas, lógicamente, pasando por los empleados, los clientes, los proveedores. Es decir, uno tiene que hacer una evaluación global. Uno va a comprar un coche y no dice, oye, quiero esta rueda. No, quieres el coche. Entonces, el coche no funciona solo sin una rueda, ni la rueda sin el coche. Bueno, más o menos. Entonces, cuando uno implanta videovigilancia para lo que es la videovigilancia, que es un protocolo más, hay que hacer un registro de actividad de tratamiento, hay que hacer una política de información al usuario, al empleado hay que informarle también, no pedirle consentimiento, pero sí informarle, ¿vale? Esto es muy importante porque el consentimiento no nos sirve en este caso porque también quedaría invalidado. Aquí es informar de qué voy a hacer con la videovigilancia y también, antes de eso, valorar si es la medida más idónea y la más apropiada, es decir, los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Si es la medida más proporcional que yo puedo tener. Nos hemos lanzado a poner cámaras de videovigilancia a diestro, siniestro y ambidiestro y no en todos los casos es recomendable. Y en algunos bueno, ya ha habido sustos de la Agencia de Protección de Datos y más puede haber. Suponiendo que sí que sea una medida necesaria y proporcional, tiene que hacer un registro de actividad de tratamiento, tiene que hacer una buena política de información, tiene que, bueno, los carteles informativos, la información a los empleados, así en principio, pero no es solo la videovigilancia. La videovigilancia es una parte de todos los protocolos que tiene que cumplir una empresa en materia de protección de datos en su entidad. No es solo la videovigilancia, es una parte, ¿de acuerdo? Es decir, es como si hablo de mi empresa y digo, oye, yo solo quiero pagar el IVA. No, tendrás que pagar el IVA, el impuesto de sociedades, etcétera. No, pero yo solo me quiero ocupar del IVA. No, que no se puede. ¿Vale? Porque si no, estarás cumpliendo solo la parte de videovigilancia, pero no estarás cumpliendo con la ley de protección de datos. No sé si me he explicado o si estoy llegando. Me quiero transmitir que es un conjunto. Una empresa no es solo su cámara de videovigilancia. Una empresa es un global. ¿Vale? Es el tratamiento de datos que se hace, lo que se llama el ciclo de vida de los datos, desde que entra información hasta que la tenemos que destruir porque se ha acabado el tiempo de prescripción legal que yo podía conservar esa información. Toda la información. Datos de clientes, de proveedores,
datos que vengan por videovigilancia, contactos, toda esa información. Alberto, esta misma consulta relacionada con la termovigilancia. Volvemos a la termovigilancia. ¿Cuáles son esos pasos de tratamiento conforme al reglamento? Tú implantas cualquiera de estos dispositivos en tu entidad. Llegas y dices, oye, me voy a decantar por el arco, por ejemplo, que tiene termovigilancia. Perfecto. Aquí hay que valorar, oye, ¿vas a recoger los datos de la persona que entre? Si es en el trabajo, obviamente vas a tratar los datos del empleado. Y si vas a tratar los datos del empleado, lo primero que tienes que hacer es una evaluación de impacto en materia de protección de datos, ¿vale? Que es un procedimiento de análisis de riesgos en el cual se va a valorar una serie de circunstancias bueno, pues que te obliga a lo que es el reglamento por cumplir dos de los criterios de tratamiento de datos, que era lo que decíamos antes en materia vamos, cuando cumples dos de los criterios para tener que realizar la evaluación de impacto. Hay un tratamiento de datos a gran escala o monitorización sistemático o exhaustivo o cuando usas categoría especial de datos. Estos dos criterios me valdrían. También aquí podrían entrar el tratamiento de datos que implique el uso de nuevas tecnologías. Entonces, lo primero es una evaluación de impacto en materia de protección de datos. Cumpliendo dos de estos que aparecen en pantalla. Claro, tienes obligación, es obligatorio hacerlo, ¿de acuerdo? Que es un análisis de riesgos más en profundidad que lo que es el análisis de riesgos, bueno, más sencillo que se puede hacer en una entidad que trate datos que no tengan tanta relevancia. Pero si tú vas a recoger datos de salud o biométricos o los que quieras, tienes que hacer una evaluación de impacto. Y esto me vale también para los sistemas de huella que antes lo he mencionado, de huella digital, de huella dactilar, cuando voy a fichar o bien para control de accesos o bien para el registro de jornada laboral. Porque la huella es un dato biométrico también y al ser un dato biométrico, si lo uso con un tratamiento de uso de una nueva tecnología o una monitorización sistemática, pues tengo que hacer evaluación de impacto. Mucha gente se ha lanzado a comprar los dispositivos que son muy chulos y muy prácticos, pero no han tenido en cuenta las reservas de privacidad y les puede acarrear algún problema. A lo mejor hoy no, pero si mañana tiene un problema con un empleado, pues a lo mejor sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. ¿Quién debe hacer la evaluación de impacto en la empresa? ¿El propio empresario? ¿Una empresa externa? No. Bueno, el reglamento dice el responsable. El responsable es la empresa, la entidad. Pero si la entidad no se ve capacitada, pues tendrá que contratar los servicios de una empresa especializada en materia de protección de datos, lógicamente. Pero no está obligada, nadie está obligado, ¿eh? O sea que aquí lo que dice el reglamento es el responsable, es decir, el titular de los datos, el que va a decidir sobre ellos, tiene que hacer una evaluación de impacto. La puede hacer él, la puede encargar, eso como él vea. Pero él es la empresa, por decir así, quien tiene que hacer esta evaluación de impacto. Hablando de las soluciones tecnológicas que se han puesto en marcha para la toma de esa termovigilancia y que además hemos visto crecer considerablemente, ¿cómo saber, sin tener un conocimiento muy amplio, cuál puede ser primero, si es obligatorio en los negocios y segundo, la más adaptada a mi negocio? Porque entiendo que, claro, todo esto está creciendo. A ver, obligatorio no es. O sea, tú la única obligación legal que tienes es la de preservar la salud de tus trabajadores. El método que tú utilices, pues el que tú estimes. Puede ser que haya algunos que digan, oye, pues yo como no tengo medios para comprar esto, que no venga nadie a trabajar y lo hacemos desde casa si se puede. O yo como no tengo medios o tengo pocos medios, vamos a poner una distancia de 3 metros y aquel que me diga que viene con algún sistema habrá que implantar. No es una obligación. La obligación es preservar la salud de los trabajadores. Estos son métodos para identificación de una temperatura alta o de lo que sea. No es que sea obligatorio implantarlo. ¿Que va a ser muy popular? Sí. Vale, tengo aquí la última, que hablabas de carteles informativos. Entiendo que como no hay legislación todavía, no es obligatorio disponer de estos carteles informativos visibles para el cliente, ¿verdad? Bueno, espera. No hay legislación. No hay legislación. Sí, no hay una ley habilitante para las excepciones del tratamiento de categoría especial de datos, que la tendría que haber. Pero sí hay una ley que nos dice que tenemos que informar a los usuarios y también he comentado que estaba el principio de transparencia, que hay que dar una información adecuada al usuario. Entonces, si vamos a hacer una toma de datos, por ejemplo, ¿vale?
¿vale? Ajá. Pues aquí te dice, bueno, un poquito la responsable, finalidad, legitimación, ¿vale? Registro de derechos, ta. Esto sería un poco el cartel nuevo que hay ahora, que ya sí que hay. Es decir, no hay una ley habilitante para lo que habíamos comentado antes, pero sí existe el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que nos obliga a informar debidamente al usuario de qué vamos a hacer, qué tratamientos vamos a realizar. Por tanto, sí, el cartel ya existe y bueno, está a disposición. Lo dicho, ahora mismo son y 58 en mi ordenador. Muchas gracias, Alberto, gracias a los asistentes por haber estado este ratito con nosotros. Esperemos que os hayamos sacado de dudas relacionadas un poco, bueno, pues esa, como bien decía el cartel y que lo tenéis en pantalla, esa reapertura de negocios y cómo afecta, ¿no?, a la protección de datos. Lo dicho, Alberto, un placer, como siempre. Bueno, igualmente. A Para todos lo que los haga falta. asistentes, claro que sí, a todos los asistentes, gracias por estar un ratito con nosotros. Y como siempre digo, pues a la finalización de todos estos webinars, solo me queda deciros que nos vemos en el siguiente. Un abrazo grande.